Halloween proviene de la palabra Hal Eve, que significa víspera de todos los santos. Ah, esto es para ponerlo en el patio. Esta está de miedo. Y también la famosa calabaza. Yo estimo que esto pesa de unos 4 a 5 kilogramos. ¿Se animarían a comerse una gomita en forma de diente? Yo sí. Bienvenidos a una edición de Halloween en Chile. A que los asusté, ¿verdad? Pues pronto vamos a celebrar Halloween y por supuesto tenemos que enterarnos del chismecito de cómo se celebra Halloween en Chile. ¿Encontraremos muchas cosas raras y de miedo? Bueno, pues entérate conmigo porque eso lo vamos a saber. Vamos a recorrer la ciudad a ver qué nos encontramos. Vamos. Oh, sí, las caretas qué bonitas. ¿Cómo es? ¿Y qué hacen? ¿Alumbran? Mira, mire, se lo muestra sin compromiso, permiso. Ah, gracias. En la oscuridad solamente se ve el borde de este fluorescente. 4.000 con pila más. Vinimos a vitrinear y acá el amigo es tan buen vendedor que le puso la fila y nos la enseñó. Y vamos a comprárselo a Sergito para que tenga sus cositas de Halloween. Y claro que no podía faltar saber qué ofertas hay en un supermercado y estamos en el supermercado líder para eso. Así que vamos a ver cuántas cosas podemos encontrar por Halloween. Miren estos disfraces, me encantaron. Miren cómo tienen las tallas aquí. Qué cosa más preciosa. ¿Quién me hubiera visto a mí de niña con todos estos disfraces de hada? Este es como un hada, pero miren este acá de niña pirata. Qué cosa más linda, pero no, si usted tiene sus dos niños, sus dos guaguas, como le dicen a los niños acá en Chile, puede disfrazarse de pirata, pero estos son sin duda alguna mis preferidos. Miren este disfraz de acá. Si yo fuera a escoger uno, escogía uno de Carabela. Es que lo he visto en demasiadas películas. De sirena, pero de sirena con falda. Qué lindo. Oh, este está clásico, es estilo mexicano, ¿verdad? Y aquí hay accesorios de todo tipo. Oh, pero qué curioso, o sea, con todo esto puedes ambientar tu fiesta de Halloween. Oh, decoración de miedo. Ah, esto es para ponerlo en el patio, así sobre el césped, sobre la hierba. Oh, Mickey Mouse fue de fiesta, pero mira, este me recuerda al Día de los Muertos en México. Con estos dibujos me los recuerda muchísimo. ¿Será? Claro que en Halloween el truco o trato, eso es fundamental. Y miren, ustedes se imaginan yo vestida de calavera por ahí, con estos caramelos. Esa niña está muy grande ya. No, por favor, yo necesito ir a pedir caramelos. ¿Voy o no voy? Dígamelo, me lo dejan en los comentarios si yo puedo ir por ahí a pedir caramelos. Pero lo que me ha súper impresionado son estas calabazas. Estas calabazas son de verdad. Mi duda es, ¿estas calabazas se comen también? O sea, porque dicen calabaza Halloween, 6.990 pesos. Acá a la calabaza le dicen zapallo. Le dirán zapallo Halloween también, pero mi duda es que si esta calabaza también se come o solo es para abrirle los huequitos, limpiarla por dentro, la boca y ponerle un bombillo y alumbrar ahí como las típicas calabazas de Halloween que no pueden faltar, ¿eh? ¿Qué ustedes creen? Me lo dejan en los comentarios si estas calabazas también se comen. Ahora Lisander me está retando, me dice que tengo que cargar esta calabaza. Pesa. Si lo intento con una mano, no quiero arriesgarme tanto porque no vaya a ser que yo tenga que pagar esta calabaza y limpiar el piso además con lágrimas de mis ojos. Miren esto. Sander, ya llegué con la comida del mes. Ya llegué. Yo estimo que esto pesa de unos 4 a 5 kilogramos y pesa bastante. Es como una mochila bien llena, diría yo. Vamos a ponerla aquí sin que se rueden las otras. No ha pasado nada, todo está bien, quedó perfecta, no se va a caer nada de aquí. Sigamos. Dulces Halloween, por supuesto, para el truco traco. El truco o trato no puede faltar el dulce. Tamaños de miedo para compartir en grande. Y veo que se están agotando los tamaños de miedo, miren. Pues la verdad que están grandes. Y los marshmallows Halloween. Muchos dicen Halloween, la mayoría, o sea, en este departamento es de Halloween. Miren, gomitas Halloween a 2.590 pesos. Caramelos Halloween. Ay, mira qué chulo esto, paletas.
galletas, confite sabor chocolate relleno, Lolichoc Halloween. ¡Ay! Se ve rico, se ve sabroso. Los dulces Halloween, dice que a precio bajo. Me cuentan que en Halloween hacen muchísimas ofertas acá de caramelos, como que rebajan así paquetes que tengan bastante, porque los niños pasan por las casas pidiendo caramelos, recogiendo caramelos en sus cesticas. Eso quiero verlo. Esto de acá me encanta, las caretas. Estos disfraces de acá, ¿se imaginan que yo llegue a mi casa con esto? Esta está de miedo, esto es un payaso de terror. Ve acá un momentico, producción, que voy aquí a asustar a mis tarequeadores. Ya, vamos a dejar que aquí estoy pasando vergüenza. En otro momento yo hubiera bailado con esta. Estamos en Halloween y es lo que toca. Y sí, algo súper típico, el sombrerito. Oh, me encantó. Estamos aquí puro vitrineando, como se dice por acá. O sea, viendo las cosas sin comprar. Nada más para el chismecito que ustedes. Tienen precios de 3, 4, 5 dólares. Este año aún no estamos en condiciones de comprar. Para el otro Halloween, sí, tenemos que estar más estables y poder comprar nuestras cositas y celebrarlo mejor. Mientras tanto, sigo aquí en el chismecito con ustedes. Miren qué cosa más linda. Tu jarrito con forma de calavera también. Oye, aquí... Miren esto. Con esto soy tipo maléfica. ¡Ay! Es para niños más chiquitos, yo creo. Soy maléfica. Sí, pero lo hallo chiquito, me da miedo romperlo. No. No vamos a abusar. 2.990 pesos. Hay que ambientar la fiesta como se debe, ¿verdad? Miren qué vasitos más bonitos. Miren esta calavera de aquí, ¿eh? Qué cosa más curiosa. No pesa absolutamente nada. La variedad es increíble. En Cuba, Halloween no es masivo, sino que se comenzó a celebrar hace como 3 años, diría yo, que los más jóvenes se disfrazan un poco con lo que pueden, porque en Cuba no hay donde comprar un disfraz. Realmente esta celebración en Cuba es bien nueva, pero no vas a encontrar esta variedad. Acá las posibilidades son infinitas. Halloween proviene de la palabra Hal Alo Eve, que significa víspera de todos los santos. Porque Halloween se celebra cada 31 de octubre, justo antes del 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Y según una tradición pagana, dicen que justo en esos días la barrera en el mundo de los espíritus es tan delgada que las personas que han fallecido pueden pasar al mundo de los vivos y hasta hablar con ellos, tocarlos, interactuar. Por eso, en esos tiempos que hacían las personas, pues ahuyentaban a los espíritus haciendo hogueras y disfrazándose para que los espíritus no los reconocieran. Así que con el tiempo fue evolucionando y tenemos lo que hoy es Halloween, una celebración donde te disfrazas, donde está el famoso truco o trato, donde vas por las casas pidiendo caramelo, y también la famosa calabaza con esos ojos que te dan miedo, y todas las cosas que se hacen alrededor de este día. Así que ya saben de dónde proviene Halloween. Miren qué curioso esto, masticables ácidos, pero escritas con letra de Halloween, con letra de miedo. Ácidos, yo diría masticables ácidos. Todo está ambientado con los colores y las letras de Halloween. Gomitas calaveras, gomitas con la forma de calaveras, qué cosa más linda. Morph, fantasmas, para que no falte la comidita para los fantasmas, ¿verdad? A 1.690 pesos. Y este ha sido mi dulce visualmente preferido. Miren esto, son dientes, o sea, literalmente gomitas sabor a frutilla y yogur, pero dice Mogul dientes, lo dice y dientes.
Qué cómico, ¿qué les parece a ustedes esto? ¿Se animarían a comerse una gomita en forma de diente? Yo sí quiero probarlo. Estas son las cosas que me maravillan de un mundo desarrollado y con libertad como lo es acá en Chile. Pues vengo acá a este código, lo escaneo y te sale el sitio web de acá del supermercado. Entonces revisas todo, miren, disfraces, caramelos, de todo hay acá y lo pides para que te llegue a domicilio a tu casa. ¿Cuántas facilidades? Lo pides por la aplicación y llega a tu casa. Las posibilidades son infinitas. ¡Que viva Chile! Hace unos días estaba en una tienda china y veo como una cosa blanca así en el cristal y digo, ahí se rompió el cristal, pero no era esto que ustedes ven ahí, telaraña, pero de color blanco. Yo pensaba que era que el cristal tenía un defecto, pero es que esas telarañas están tan bien hechas que ahora ustedes la ven ahí, esta es naranja, pero hay blancas, negras. Por supuesto que estas telarañas son de adorno, no son reales. Y así adornan todo. Este es el tipo de telaraña que yo les decía que vi en el mall chino y que yo pensé que es que estaba el cristal roto porque se ve así como que blanco, pero es la telaraña esta blanca. A mí se me hace súper curiosa. Y lo adornado que está por dentro ahí el negocio con sus caravelitas, sus globos en forma de carabela. Desde que comenzó octubre estoy viendo muchísimas cosas sobre Halloween en las redes sociales y yo dije, bueno, Nauri, tú tienes que ver cómo en Chile se espera este 31 de octubre. La verdad que me esperaba como que todo estuviera muchísimo más adornado, alegórico a Halloween, no sé, como con calaveras, calabazas, cosas así. De hecho, ahora estamos acá frente al Mall Marina y ustedes ven que no hay nada así de adorno con respecto a Halloween, pero claro, me cuentan que acá en Chile sobre todo se celebra el mismo día de Halloween, que es el 31 de octubre, que así los niños salen a pedir caramelos, que hacen fiestas donde tienes que ir disfrazado obligatoriamente. O sea, que es el requisito para la fiesta y que adornan más y que también es una celebración relativamente joven acá en Chile que va en crecimiento, o sea que cada año se nota más que les gusta celebrar esta fecha. Y claro, quizás es que me hice mucho, quizás es que me puse un poco a fantasear porque yo vengo de ver películas donde como que todo lo adornan, las casas, y de ahí mis conocimientos previos de las cosas, ustedes saben que son de películas, de videos, de series. Pero sí es bien bonito cómo te venden de todo, o sea, si quieres disfrazarte, ponerte lo que sea, si hay para comprar. Fíjense si esto de Halloween es grande, que estamos acá en el cine del mall y me dicen que hay una semana siniestra. Sí, como lo oyen, que durante la semana del 26 al 31 de octubre pasan películas de terror. Algunas que son estrenos y otras que son éxitos, pero ya nos están adelantando cosas porque tienen en cartelera cositas que dan bastante miedo. El Exorcista y demás, ¿eh? Así que esa semana promete asustarnos bastante. Y como ustedes saben que barriga llena, corazón contento, dijimos vamos a buscar un local que esté ambientado así con cosas de Halloween por fuera para llenar la barriguita y tener el corazón contento. Pero la verdad que estuvimos mirando y no habían así locales que por fuera tuvieras que tenían esos adornos, hasta que encontramos este de Subway, que nunca en nuestra vida hemos entrado. Dijimos bueno, vamos a ir ahí porque se veía por los cristales que sí tenía adornos. Entramos y sí tiene adornos, lo que bien leve, o sea, dice Happy Halloween, tiene sus colores, pero poco adornado, la verdad. Y queríamos pedir un menú Halloween porque, o sea, el otro día estuve en el mall y me comí un helado Halloween que tenía un sirope de naranja por arriba y unos colores que estaba riquísimo, y dije, bueno, debe haber un menú Halloween por ahí. Y no, me dicen que no, que el menú Halloween deberían ponerlo unos días antes de que sea el 31 de octubre, pero lo cual no entiendo la verdad porque ya solo faltan 5 días. Y miren lo que pedimos, era la ofertaza del día, un sándwich Subway con su Coca-Cola incluida por 3.300 pesos míos, 3.700 la de Lisandro. Nada, ahora a comer, a poner contento el corazón.
Dice allá afuera que la pareja perfecta sí existe y es una Coca-Cola con un sándwich. Tan cómico es. Así vamos a meterle el líder. ¿Qué les han parecido las vísperas de Halloween en Chile? Yo estoy segura que el 31 va a dar mucho miedo. ¿Qué les han parecido las vísperas de Halloween en Chile? Cuéntenme cómo se celebra Halloween en sus países. Ya sabes, si te gustó el video, tienes que suscribirte en el botoncito rojo, activa la campanita, dale like y comparte para que esta familia linda siga creciendo. No olvides seguirme en mi otro canal, Entre Terremotos. Así que nos vemos en otro video de miedo.